Dadas las moléculas fosfano, dibromuro de estaño y clorometano, represente sus estructuras de Lewis, establezca sus geometrías mediante la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, indique la hibridación del átomo central y justifique la polaridad de las moléculas. Empezamos haciendo las estructuras de Lewis de los compuestos. Hay que decir que estas estructuras de Lewis apenas sirven para saber cuáles son los enlaces que se dan entre los átomos, de qué tipo son esos enlaces y si hay o no pares de electrones, pero no nos dice nada acerca de la geometría. Si empezamos por la molécula PH3, que su nombre IUPAC, que es fosfano, tendríamos que empezar haciendo las configuraciones electrónicas externas de cada uno de los átomos que intervienen. En el caso del fósforo, 3s2, 3p3, en el caso del hidrógeno, 1s1. Teniendo en cuenta esta configuración electrónica externa, podremos ver y podremos contar cuáles son los átomos disponibles y cuáles son los átomos que cabrían en esos orbitales externos. Empezamos por analizar esto. Tendríamos electrones que hay disponibles, pues serían 5 electrones que tiene el átomo central, que es el fósforo, los tenemos aquí, 2 del S y 3 del P, más uno de cada uno de los hidrógenos, pero como hay 3 hidrógenos en la molécula, pues sería 3 por 1. Mientras que cabrían en este nivel que tenemos aquí hasta 8 electrones y en este nivel que tenemos aquí hasta 2 electrones, que por 3 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Pues serían 3 por 2. Fijaos que lo que se obtiene sería A igual a 8, es decir, hay 8 electrones disponibles, y N, que sería el número de electrones que pueden caber en esos niveles, sería igual a 14. Para saber cuántos electrones están compartidos, es decir, están formando enlace simple, lo que hacemos es restar el número mayor y el número menor. Así que tendríamos que los electrones compartidos van a ser 14 menos 8 igual a 6, mientras que los electrones no compartidos, pues sería la diferencia que hay entre los que están compartidos, los 6, y los que había disponibles, es decir, 8 menos 6 igual a 2. Con estos datos, lo que tenemos que hacer para construir la estructura de Lewis es disponer los átomos lo más simétrico posible. Es decir, vamos a poner el átomo de fósforo en el centro y después 3 de los átomos de hidrógeno. Fijaos cómo quedaría nuestra estructura de Lewis. El fósforo central, nuestros enlaces, que son pares de electrones compartidos, es decir, son 3 enlaces por 2, porque cada enlace significa un par, pues daría los 6 electrones compartidos que teníamos, y este par de electrones no compartidos que estaría sobre el fósforo, que son los 2 que habíamos marcado aquí. Hacemos la siguiente estructura de Lewis. Partimos nuevamente de las configuraciones electrónicas externas. Para el estaño, 5s2, 5p2. Para el bromo, 4s2, 4p5. Bien, una vez que tenemos esto, volvemos a hacer lo que serían los electrones disponibles y los electrones que cabrían en esos niveles. Tendríamos 4 que hay del estaño, más 7 que hay de cada bromo, por 2 bromos que hay, pues 2 por 7, 14. Los que cabrían, pues cabrían 8 electrones en el último nivel del estaño y 8 electrones en el último nivel de cada uno de los bromos, es decir, 2 por 8. Así que si hacemos la operación tendríamos 18 electrones disponibles y que cabrían hasta 24 electrones. Ahora vamos a calcular de esta misma forma cuáles serían los electrones compartidos. Si lo hacemos, veríamos que los electrones compartidos, recordad siempre el número mayor menos el menor. 24 menos 18, 6. Y los no compartidos tendrían que ser el número que acabamos de obtener, ¿verdad?, restado al número de electrones disponibles, es decir, 18 menos 6, 12. Los he marcado en rojo, estos números, porque no se corresponden con lo que en realidad ocurre. Es decir, esta forma de calcular los pares de electrones que se están compartiendo y los que están solitarios no es válida para todas las moléculas, y no lo es porque ni siquiera la estructura de Lewis, es decir, la regla del octeto, es válida para todas las moléculas. Tiene muchas, demasiadas, digamos, ocasiones en las cuales no se cumple. Esas excepciones hacen que, por ejemplo, en este caso, podamos ver por qué no se cumple. Veamos que el estaño, que va a ser el átomo central, tiene, como hemos dicho, un nivel energético externo que sería 5s2, 5p2. Lo podríamos dibujar, así que vamos a tener cuidado en esta situación y sería esa que veis ahí.
Fijaos que hay dos electrones en los orbitales p que están desapareados. Por lo tanto, los átomos de bromo podrán aparear el electrón que va a dar lugar al enlace solo en estos huecos. Así que tendríamos para contar tres pares de electrones, uno que estaría aquí en el nivel 5s y los dos pares que se producirían cuando se, digamos, se uniesen mediante la compartición de electrones. Estarían, digamos, acoplando los espines de los electrones. Así que, teniendo esto en cuenta, debemos saber que va a tener solo dos pares de electrones compartidos, que serían los que darían lugar o los que se formarían a partir de estos orbitales atómicos, y un par de electrones no compartidos, que serían este que está aquí. Así que nuestra estructura de Lewis para esta molécula sería la que veis aquí: el estaño con dos pares de electrones compartidos, es decir, dos enlaces, un par sin compartir, y los bromos que tendrían este par de electrones compartidos y cada uno de ellos 6 electrones alrededor, es decir, 3 pares sin compartir. Vamos a la última de las moléculas, el clorometano. En este caso, partiríamos otra vez de las configuraciones electrónicas externas: 2s2, 2p2, 1s1 y 3s2, 3p5. Hacemos las cuentas, vamos un poco más rápido: 4 más 3 por 1 más 7, 8 más 3 por 2 más 8, y obtenemos como resultado que hay 14 electrones disponibles y 22 electrones que cabrían en esos niveles energéticos. Haciendo la operación obtendremos que hay 8 electrones compartidos y 6 electrones sin compartir. Nuestra estructura de Lewis, por lo tanto, va a ser, poniendo el carbono como átomo central, esta que vemos aquí: 4 enlaces simples, que serían los 8 electrones que están compartidos, y 6 electrones sin compartir que están localizados sobre el átomo de cloro. Pasamos ahora a la geometría de cada una de estas moléculas. Vamos a ir viendo los siguientes apartados que nos preguntaban, todos uno detrás de otro. Es decir, hablaremos sobre cuál sería la geometría en función de la teoría de la repulsión de los pares de electrones. Vamos a ver cuál sería la hibridación del átomo central y además si la molécula es o no polar. Partimos de la primera de las moléculas, que era el fosfano. Fijaos que tendríamos 4 pares de electrones que están alrededor del átomo de fósforo, 3 formando enlace y 1 solitario. Quiere decir que tendrían que disponerse en el espacio como un tetraedro, que es la forma en la cual esos pares de electrones están lo más alejados posibles. Bien, eso implica que el átomo central debe hibridarse formando 4 orbitales híbridos. Para ello tiene que tomar el mismo número de orbitales atómicos, es decir, tiene que presentar una hibridación del tipo sp3, coger el orbital s y los 3p y mezclarlos. Insisto, tendría 4 orbitales híbridos del tipo sp3. ¿Cómo quedaría esto dispuesto en el espacio? Bien, la estructura electrónica es tetraédrica, como acabamos de decir. Es decir, nuestro átomo central tendría 4 pares de electrones. Fijaos que tendría un par de electrones solitarios y los enlaces a los 3 hidrógenos. Pero esta es la estructura electrónica. Claro, nosotros no vemos los pares de electrones, así que esto que tenemos aquí puesto, este par de electrones no sería visible en la molécula. Por eso no coincide su estructura electrónica con su geometría molecular. La geometría molecular es, como podemos ver aquí con esta molécula modelada, una pirámide trigonal. Es decir, es como si nos quedáramos solo con esta parte de aquí, sin ver estos electrones. Vamos a la siguiente molécula. Tendríamos nuestra estructura de Lewis de antes y el átomo central tiene 3 pares de electrones alrededor, solo 3 pares de electrones, así que la disposición en el espacio sería triangular plana. Esa va a ser la estructura electrónica de mi molécula. Es decir, este átomo central necesita 3 orbitales híbridos para poder disponer de estos 3 pares de electrones. Esos 3 orbitales híbridos van a hacerlo, o va a obtenerlos, digamos, a partir de una hibridación de tipo sp2, cogiendo el orbital s atómico y 2 de los orbitales p. La estructura electrónica sería, como vemos, esta de aquí. Nuevamente, nuestro átomo central, par de electrones solitarios y nuestros átomos de bromo. Pero claro, recordemos, el par de electrones no se ve, así que nuestra molécula quedaría solamente en esta disposición que vemos aquí. Es lo que llamamos una geometría angular. En ambos casos se trata de moléculas que tienen pares de electrones solitarios, por lo tanto, por definición, son moléculas polares. Siempre que tengan pares de electrones solitarios, son moléculas
polares. Vamos a la última, que sería la que tenemos aquí, el clorometano. En este caso, fijaos, tendríamos que el átomo central tiene 4 pares de electrones alrededor, 4 enlaces simples. Así que 4 pares de electrones alrededor, nuevamente estructura electrónica tetraédrica. Hibridación del átomo central, pues sp3 para poder colocar los 4 pares. ¿Y cómo me quedaría descrita mi molécula? Pues fijaos que ahora lo que me quedaría es similar a la que teníamos al principio, pero vemos que hay 4 enlaces a átomos. Es decir, nuestra molécula no debe diferir su estructura electrónica con su geometría molecular. Así que nuestra molécula presentaría una estructura electrónica tetraédrica y también una geometría del mismo tipo, como vemos aquí. Lo que pasa es que es un tetraedro que llamamos deformado, porque el átomo de cloro es mucho mayor que los otros átomos. Así que, en este caso, también tenemos una molécula polar, porque la suma de los momentos dipolares de estos 4 enlaces no puede ser 0. No es una molécula simétrica.